Bueno, con la pregunta ustedes están suponiendo que la obra de Joan Scott era ampliamente conocida en 1984, cosa que no es así. ¿M? Ujú, ujú, Entonces, en realidad, el uso de la categoría de género de Scott, desde mi punto de vista, es bastante posterior e incluso no necesariamente se había generalizado no solamente en Argentina, sino en muchos otros lugares, ¿no? Se discutía esa palabra género por la multiplicidad, diría, de significados que tienen en el idioma castellano. Ahora, nosotros decimos género y por lo menos una parte importante de la audiencia sabe que no se trata de otras cosas en determinados contextos, ¿no? En el ujú, momento en el que yo empecé a estudiar, mejor dicho, a estudiar, no, a investigar, porque yo estudié en los años 70 con las interrupciones de la dictadura, ese concepto no estaba generalizado, ni tampoco John Scott, hay que decir las cosas como son, ¿no? ujú, Este, y, y lo que yo te diría que era importante para nosotras, para mí al menos, con una generación un poco difusa en términos de edades, de experiencias académicas y demás, era lo que denominábamos la historia de las mujeres, ujú, ¿no? Pero no en un sentido de cómo se generalizó después como una cosa despectiva, descriptiva y poco conceptual, sino que venía de mamar de alguna manera en las discusiones sobre las teorías de la reproducción. ¿M? mm, ¿No? Entonces ahí, y también sobre las formas del capitalismo, sobre las formas de la ujú, organización del capitalismo. Entonces, la historia de las mujeres era tratar de pensar de algún modo lo que estaba pasando en la sociedad capitalista, en determinados espacios de esa sociedad capitalista, en términos de lo que le sucedía a las mujeres, pero en relación a los varones. Digo esto porque no era una cosa, ¿cómo les puedo decir? Ni descriptiva, ni heroica de las mujeres, sino que era pensar qué, qué pasaba con la organización de la sociedad y ese mundo femenino, a partir de una idea de subordinación al varón, ¿no? Este, entonces ahí yo empiezo a leer a lo que, y lo digo siempre, a las sociólogas argentinas, porque son las sociólogas, no las antropólogas, bueno, no en el caso de la Argentina la antropología, sí en otros lugares, no la historia e incluso la filosofía, no sé muy bien por dónde andaba en ese momento, pero ujú, son las sociólogas las que comienzan no las que comienzan, sino las que empiezan a producir una cantidad de trabajos ya hacia fines de los 70, de ujú, los años 70, de manera más sistemática, pero en los 60 ya eran, ya tenían sus trabajos. Me estoy refiriendo a María del Carmen Feijó, bueno, ella un poquito posterior, a Catalina Weinerman, ujú, a Elizabeth Gelin, ¿no? Y, y nosotras, las historiadoras, me parece que en ese punto llegamos un poquito más tarde, en 1984, 1985, el campo de la historia todavía no estaba tan aceitado en la reflexión sobre el pasado de una perspectiva que tuviera en cuenta la dinámica de las relaciones entre los sexos géneros. ujú, Después yo leí a Gayle Rubin, que no es, que viene de la antropología, que tiene un concepto que es el sistema sexo-género, ¿no? ujú, Entonces ahí aparece para mí por primera vez la palabra género
y eso habrá sido en el 85, 84, 85. Ahí, en ese mismo momento, empiezo a leer algunas antropólogas, lo cual quiere decir para mí que la cuestión de género este, se constituye en las diferentes trayectorias de investigadores o de investigadoras en un cruce de disciplinas, ¿no? ujú, Y recién en los 90 leo con más detenimiento a Scott, por eso muchas veces diría que el uso de género de Scott, en el caso de mi libro, por ejemplo, La vida en las fábricas, que sí aparece en la introducción, es una cuestión posterior y hasta diría que es hoy, de mi perspectiva de hoy, una concesión intelectual a ese momento del uso del concepto, ¿no? Me resistía a usarlo, más por una cuestión de rebeldía contra lo que parecía ser como la corriente principal a la que uno debía adherir, porque eso te daba legitimidad en un campo académico. Pero bueno, uno después termina cediendo. Yo reconozco haber cedido en la vida, en las fábricas y haber puesto ese concepto de género, pero no forma parte de mi trayectoria inicial, de mi formación inicial. Más bien, también son las lecturas sobre historia de las mujeres, que lo hicieron personas que después se van a convertir en canónicas, digamos, dentro del campo de los estudios de género, las lecturas de Nathalie Simone Davy, las lecturas de Michelle Perrot, las lecturas de Arlette Farge, donde ellas no usan la palabra género tampoco y no tienen el pudor que tenía yo en ese momento. Incluso se discute frecuentemente esta cuestión. También dentro de mis lecturas estaba todo el debate de los marxistas, de los historiadores marxistas, las marxistas feministas, Sheila Rowbotham, por ejemplo, Anne David, que no tenían en su cabeza los estudios de género. Y también la primera, Joan Scott, porque Joan Scott escribe sobre la industria, el trabajo femenino en la industria ahora no me acuerdo si en Inglaterra o en Francia, hace mucho que lo leí, pero no está pensando en la perspectiva de género. Ella, ese texto lo escribe en 1979 y empieza a generalizarse en los 80. Entonces, si la pregunta es sobre Scott, yo diría que la respuesta mía es muy ambigua, porque no parte de Scott, aunque termina utilizándola. ¿Mm?